Buenos días, buenas tardes a todos a quienes nos observan a través de este congreso. Quiero agradecer de manera en especial por la invitación y por dejarme participar y compartir de esta investigación en este congreso científico de la revista LATAM, Ciencia para el Progreso. Mi nombre es Andrea Lara Abril, ecuatoriana, economista y magíster en Administración de Empresas, mención Finanzas. En este caso, quiero compartirles el artículo científico que se ha realizado con mucho empeño y dedicación para contribuir a la economía y a la investigación de mi país y así también de toda Latinoamérica. El artículo tiene como título Los efectos del ciclo económico en el desempeño financiero del sector manufacturero de confección textil en el Ecuador. En este caso, el objetivo principal es demostrar el impacto del ciclo económico en el desempeño financiero. En primer lugar, la industria textil es un pilar importante en la economía ecuatoriana, tanto por su contribución al empleo como por su impacto al comercio y producción nacional. Como todos sabemos, para la economía nacional, el crecimiento empresarial es un pilar fundamental, tanto que puede también demostrarse a través de la localización, la edad, el tamaño, entre otras de las empresas. Es por ello que esta metodología se basa en una diferencia de medias entre estas variables. Para ello, en primer lugar, se descargaron los boletines de información macroeconómica de la página web oficial del Banco Central del Ecuador. Posteriormente, se realizó una depuración de los datos estadísticos relacionados a las cuentas nacionales publicados en los boletines en lo que respecta a las valoraciones del PIB a precios constantes. Con ello, se describió una variación porcentual de dicho indicador, así como sus cuantías a lo largo del periodo 2015 al 2020, que es el periodo de estudio. A partir de esto se estructura una variable dicótoma del ciclo económico, que considera con el valor de 1 a los daños en los que se identificó un proceso de recesión económica y con el valor de 0 en el otro caso, es decir, en el caso de recuperación. Para reconocer que un ciclo económico es recesivo, se identificó 2 trimestres consecutivos con una valoración del PIB negativa dentro de un año estructural de estudio. En el caso de la otra variable, se descargó los estados de situación financiera de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro de cada una de las compañías registradas dentro de la actividad CIU C14, que son aquellas que elaboran prendas de vestir. Esto para posteriormente digitalizar los valores de las cuentas necesarias para el cálculo de los indicadores de las dimensiones anteriormente expuestas, cuyos cálculos se obtuvieron a partir de las siguientes expresiones. Las variables que se calcularon es la rentabilidad, el endeudamiento y la solvencia. Dentro de la rentabilidad tenemos al ROA, a la rentabilidad financiera y a la rentabilidad de ventas. En los tres casos se utilizan a las utilidades antes de intereses e impuestos y respectivamente se les divide para los activos, a los fondos propios y al total de ingresos. El endeudamiento, la fórmula que se utilizó en este estudio es el pasivo circulante para el activo total. La solvencia es igual al activo total para el pasivo total y la liquidez a activos corrientes para pasivos corrientes. Cabe recalcar que las empresas tomadas en este estudio son aquellas que se han presentado como activas y han también entregado su información financiera durante este periodo de tiempo. Dentro de la misma metodología, se procede a categorizar a las empresas tanto por edad, por localización y por ubicación y por tamaño de las empresas. Dentro de la categorización de edad,
a las empresas que ya tenemos como muestras, que son todas aquellas que estuvieron activas durante este periodo de tiempo, que son 25, se las divide entre jóvenes y maduras, considerándose a las primeras aquellas que mantuvieron menos de 15 años desde su creación, y a las segundas, es decir, a las que tienen más edad que las jóvenes. Criterio expuesto según Melgarejo y Simon en el año 2019. Estos autores hacen un estudio en la industria colombiana, en la industria de bebidas y entre otras, en la industria alimenticia prácticamente. La categorización de la localización de las empresas se toma en tres grupos. El primer grupo son todas aquellas que están conformadas y ubicadas en la provincia de Pichincha. El grupo 2, aquellas que están en la provincia de Guayas. Y el grupo 3, a todas las empresas que se encuentran en todas las demás provincias de nuestro país, Ecuador. Cabe recalcar que la provincia de Pichincha y la provincia de Guayas son las provincias más grandes de nuestro país, en diferentes, prácticamente en número de habitantes y también económicamente entre algunos indicadores financieros, ya que en Pichincha está la capital del Ecuador, que es Quito. La categorización del tamaño de empresas. El tamaño empresarial se aproximó a través del total de ingresos de estas organizaciones, criterio a partir del cual se clasificó en tres grupos, entre las pequeñas, las medianas y las grandes. Esto considerando el criterio expuesto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, es decir, el COPSI. Para determinar las diferencias del desempeño financiero en función de los efectos del ciclo económico de las empresas del sector, se estimó un test estadístico de diferencias de media para los grupos de observaciones en los años de recesión y auge económico, considerándose ciertas características de las empresas como el tamaño, la edad y la localización. Por lo tanto, tenemos aquí los primeros resultados. El primero es el contraste de Student del tamaño de las empresas versus el ciclo económico. En este caso podemos ver en esta tabla están las dimensiones de rentabilidad, estructura financiera y solvencia con sus indicadores. También tenemos la comparación entre las pequeñas y medianas, así como también las medianas versus las grandes. Y tomamos en cuenta los dos periodos, que es crisis y recuperación de la economía ecuatoriana. En este caso podemos y observamos los resultados significativos, diferencia significativa en la liquidez y en la solvencia. Los tres casos es en periodos de recuperación, es decir, se nota una diferencia significativa entre las medianas y las grandes empresas en periodos de recuperación con referencia a la liquidez. Y de la misma manera entre las pequeñas y versus las medianas, como en las medianas versus las grandes, en los dos casos, en los periodos de recuperación. En estos casos, se evalúa la media de estas empresas. Por lo tanto, como resultados tenemos que las empresas medianas tienen mejor liquidez que las grandes en periodos de recuperación. De la misma manera, las pequeñas tienen mejor solvencia que las medianas en el mismo periodo, como también las medianas versus las grandes tienen mejor solvencia en periodos de recuperación. Como podemos ver, solo en estos tres casos tenemos unas diferencias significativas en este periodo de tiempo. En el caso de la edad de las empresas versus el ciclo económico, durante el 2015 y el 2020 no se obtiene diferencias significativas. Por otro lado, el contraste TED-Student de la localización de las empresas versus el ciclo económico denota bastantes diferencias significativas, tanto en la rentabilidad como en el endeudamiento. En este caso, la comparación entre el grupo 1 versus el grupo 2, tanto como el grupo 1 versus el grupo 3, se notan las diferencias significativas en crisis y en recuperación. Para cada uno de los casos, en este caso podemos ver los que tienen el asterisco, son los que denotan la diferencia significativa al 5%.
Por lo tanto, la existencia de una relación entre el tamaño de las organizaciones con la liquidez no es única del sector textil ecuatoriano, como lo documenta el presente artículo. Además, que existen resultados concordantes en que tal correspondencia depende de factores fuera del control de las empresas. Un acondicionamiento similar fue documentado por Auenreich y Edson en el 2012 en Alemania, donde la infraestructura del país favorable es para las operaciones de las pequeñas empresas. Pudo haber contribuido a su mayor disponibilidad de recursos líquidos por distintos factores. El resultado que se presenta en el caso ecuatoriano no necesariamente puede atribuirse a la infraestructura del país, pero sí al ciclo económico, siendo un factor externo al control de las empresas, al igual que la infraestructura, hace que la diferenciación de las organizaciones por su tamaño acreciente en procesos de auge económico. El decreto 210 del expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, correspondiente a nuestro periodo de estudio, que es el año fiscal 2017, dispuso una rebaja del saldo del anticipo del impuesto a la renta. Esta política tributaria se implementó en el ánimo de incentivar el crecimiento económico después de un proceso de desaceleración y posterior recesión de la economía ecuatoriana, experimentada desde el año 2015. Si bien el gobierno impuso un beneficio fiscal a las empresas ecuatorianas en materia tributaria, este accionar no es ajeno a la dinámica evidenciada por la economía en general. Por lo tanto, la política pública en materia económica supone una respuesta del gobierno frente al ciclo económico, como variable que es la que verdaderamente influye en las finanzas de las empresas a través de distintos canales. La ubicación de las empresas determina su desarrollo y supervivencia a través de los ciclos económicos, lo cual explica Melgarejo y Simon en el 2019 en su análisis de la industria colombiana. La investigación concluyó que las empresas que se acentúan en Guayas presentan un desempeño mayor que aquellas que están en Pichincha. Las firmas del puerto principal son más resilientes a los procesos contractivos de la economía. Esto como resultado de las ventajas propias que implica su ubicación, siendo que, al ser costera y disponer de un puerto marítimo, goza de mayor dinamismo productivo y comercial. Por lo tanto, diferentes aspectos inherentes a la localización de las empresas, como el rápido acceso a la materia prima, desarrollo comercial, costos más bajos, entre otros, determinan la rentabilidad y solvencia y endeudamiento de la industria. Existe subjetividad todavía para encontrar el umbral adecuado en términos de la edad de las empresas que evidencien los cambios importantes en el desempeño financiero para el caso de las empresas del sector textil en el Ecuador. Queda pendiente todavía la contemplación adecuada de la edad con la cual las organizaciones evidencian diferencias significativas en su comportamiento financiero. Sin embargo, la no existencia de diferencias significativas en el desempeño financiero de las empresas podría significar que, en efecto, no exista ningún tipo de diferenciación entre los distintos grupos de organizaciones, a diferentes niveles de agrupación etaria. Esto especialmente si se contempla el ciclo económico como variable de interacción. Por último, la heterogeneidad en materias de desarrollo territorial hace que existan procesos divergentes en materia de crecimiento económico en los territorios donde se ubican las empresas. Por esta razón, no solo las regiones van a tener procesos económicos diferenciados, sino que las implicaciones del contexto territorial sobre las empresas también son diferentes. En este sentido, el ciclo económico local o nacional ejerce cierta influencia en el desempeño financiero de las empresas por medio de canales como la localización, la trayectoria de las organizaciones en los mercados y las políticas que el gobierno implementa
en conformidad al ciclo económico y a la realidad de los territorios. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí compartir mi investigación y demostrar el impacto del ciclo económico en el desempeño financiero de esta industria durante este periodo de tiempo. Estamos abiertos para seguir con esta investigación y también compartir los nuevos avances tanto en Ecuador como en Latinoamérica. Que tengan un gran día y muchas gracias por permitirme esta participación muy gratificante. Hasta luego.